Cordial saludo para todos. Mi nombre es Juan Pablo Fonseca Rivera. Hago parte del programa de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Piloto de Colombia. Actualmente me encuentro en quinto semestre y estoy viendo la materia de electrónica básica con el docente Néstor Penagos. En el día de hoy les voy a enseñar algunos consejos para el diseño de una lámpara LED SMD. Entonces, la herramienta que vamos a utilizar para estos diseños va a ser Proteus, y los circuitos más generales que ustedes pueden llegar a encontrar sobre estos diseños son diodos en serie con una resistencia de protección o esta combinación de únicamente con diodos. Y para este caso en particular, pues vamos a utilizar esta configuración de la izquierda, y pues pueden ver que podemos tener n cantidad de diodos. Lo que hacemos es simplemente tomar esta configuración y repetirla en paralelo a la cantidad de veces que deseemos. Para el caso de la configuración del lado derecho, lo que tenemos que tener cuidado es con lo siguiente. Si, por ejemplo, yo tengo un diodo cuyo voltaje umbral es de 3 voltios y coloco 3 diodos en serie, pues voy a tener, se supone que necesito en teoría 9 voltios para poder encender estos diodos. Entonces, pues lo más lógico es que coloquemos una fuente de 9 voltios. Si colocamos más, pues podemos correr el riesgo de que estos diodos se quemen. Entonces vamos a hacer un ejemplo para que puedan entender mejor esta configuración de la que les estoy comentando en este momento. Entonces, para este ejemplo en particular, lo que vamos a tener en cuenta son las siguientes cosas. Primero, el valor de fuente que utilicemos debe ser proporcional a la cantidad de diodos LEDs que tengamos en el circuito. Es decir, a mayor cantidad de diodos, pues mayor debe ser el valor de la fuente. Lo segundo, pues que la resistencia de protección va a influir en la corriente que pase por los diodos. Por lo tanto, es importante que nosotros revisemos cuál es la corriente, digamos, que necesita el diodo para encender adecuadamente. Y pues, acorde a ello, ya les voy a mostrar un cálculo que podemos utilizar, pues, para calcular esa resistencia estimada. Y pues lo último es mirar también cuál es el diodo LED que vamos a utilizar en el circuito, ¿no? Porque existen diferentes tipos de diodo LEDs utilizados para en específico lo que es hacer, lo que es iluminar. Entonces pues tenemos que mirar eso. En este caso, para este ejemplo en particular, yo utilicé un LED 3528. Entonces acá pueden ver una fórmula que básicamente está respaldada por lo que es la ley de Ohm y la ley de voltajes de Kirchhoff, que pues para que la puedan ver más a detalle, si quieren pueden colocar pausa al video, y la vamos a utilizar para lo siguiente. Y estas dos fórmulas, digamos que lo que nos dicen, esto pues es la corriente total que va a tener de consumo el circuito, y esto es para calcular ese valor de resistencia estimado. VCC, pues entonces, en el caso en particular que yo estoy usando, utilizo una fuente de 12 voltios, utilizo, como ya vieron, 3 diodos, por eso este 3, y estos dos valores en particular, pues están, digamos, relacionados a lo que es el datasheet en particular que tiene el diodo. Entonces acá tenemos el datasheet, ¿cierto? Del fabricante, en este caso Nation Star. Y pues como pueden ver acá, este fabricante realiza estos tipos de diodos de diferentes colores con sus respectivos códigos. Y acá tenemos esta tabla de datos que nos proporcionan. Entonces, en particular el diodo LED que yo tengo es este que ven acá, donde tiene una corriente típica de 150 miliamperios y un voltaje de entrada de 3.3 voltios. Sin embargo, no voy a utilizar este valor de 200 miliamperios o 150 miliamperios para el cálculo, más que todo porque pues una corriente tan alta puede, digamos que va a provocar que la resistencia tenga que disipar mayor cantidad de calor, y pues es posible que estas resistencias que nosotros nos encontramos no tienen esa capacidad. Generalmente vienen de un cuarto de vatio las resistencias de superficie. Entonces utilizaremos este valor de 25 miliamperios y pues vamos a aproximarlo a un voltaje típico de 3.2 voltios, como lo pueden ver acá. Entonces pues hacemos el cálculo, eso nos da un valor exacto de 96 ohmios, pero pues ustedes saben que no existe una resistencia comercial de 96 ohmios, por lo tanto la más cercana, pues la resistencia de 100 ohmios. Calculamos la corriente total del circuito que consume. Entonces tenemos en este caso 6 mallas, 6 ramas, ¿sí? Como lo quieran ver, y pues multiplicado por la corriente que pasa en cada rama, eso nos da un total de 150 miliamperios.
Entonces, ahora estamos acá desde nuestra herramienta Proteus. Les voy a mostrar la forma en cómo pueden colocar los componentes y asimismo asignarles el paquete de superficie. Entonces, ustedes se vienen acá a la parte de Component Mode, le dan acá en la letra P y pues buscan sus componentes. Como pueden ver, lo que necesitamos es un conector para nuestra fuente, la resistencia y los diodos LED. Entonces, pues para la parte del conector, acá mismo lo pueden encontrar en la categoría de conectores y pues hay diferentes tipos. Obviamente deben buscar el que tenga, digamos, 2 pines de entrada, o bueno, pues ya depende también del tipo de conector que quieran utilizar. Y pues como podrán ver también aparece acá a este costado lo que es el paquete que tienen asignado. Ya digamos que ustedes pueden mirar ahí cuál es el paquete que tiene asignado. Y lo que corresponde pues a la resistencia, lo que deben hacer es escribir únicamente res y ahí les aparece pues la resistencia con su respectivo paquete. En este caso ya tiene un asignado en un 0402, pero pues también se lo podemos modificar. No coloquen resistor, porque si se dan cuenta cuando colocan resistor, este no tiene ningún paquete asignado, entonces pues de pronto puede ser un poco más enredado asignarle el paquete. Finalmente, para colocar el LED, pues buscan acá LED, ¿cierto? Y lo colocan. Y el inconveniente con este LED es que Proteus no le tiene como directamente asignado un paquete. Entonces lo que vamos a hacer es darle clic derecho sobre el LED, le damos a esta parte. Y acá, como pueden ver, lo que tienen que hacer es darle aquí en Add. Y se vienen acá, escriben LED, ¿sí? Y en el tipo ponen montaje de superficie y acá les sale los montajes de superficie que existen para los LEDs de Proteus. Sin embargo, en este caso el 2835 con el que yo estoy trabajando y no aparece el paquete en Proteus, por lo tanto pues ustedes no les va a salir este que tienen acá. Y aún así pues pueden venir acá a la diapositiva, a la presentación, y como pueden ver, ya les estoy dejando acá un link donde pueden ver el video de esta persona que les indica cómo hacer ese paquete para el 2835. Entonces ahí ya pueden hacer lo que es ese montaje y pues cada uno ya puede asumir, digamos, el circuito que más considere apropiado. No es necesario que lo hagan de esta misma forma, pueden colocarle incluso más mallas, más LEDs, pero pues recuerden que asimismo deben aumentar el valor de la fuente. Por ejemplo, si yo coloco acá 7 LEDs, cuyo voltaje umbral supongamos es de 3 voltios, nos daría un total de 21 voltios y pues nos faltaría el voltaje que cae en la resistencia. Entonces podríamos colocarle, por ejemplo, un voltaje de 24 voltios, una fuente de voltaje de 24 voltios, y en la resistencia caerían aproximadamente los 3 voltios restantes. Y como pueden ver acá también ya tenemos el PCB layout. Ustedes lo pueden diseñar, digamos que ya a su gusto, si lo quieren hacer así rectangular, circular. Y esas son las ventajas que también tiene la tecnología SMD, que lo pueden hacer incluso aún más pequeño. Entonces, pues ya también eso depende del diseño que le quieran dar. Ya lo que es la visualización 3D, y bueno, esperemos un momento que me cargue. Listo. Y pues les queda de esta forma. El tamaño, pues obviamente también depende del tipo de paquete que estén utilizando. Ahora, antes de pasar a hablar sobre lo que es el montaje en físico y calcular, perdón, hacer la medición de la corriente, y quiero hablarles un momento sobre la fuente que yo voy a utilizar, la cual consiste en tomar los 5 voltios de que nos ofrece el puerto USB tipo A del computador, ¿sí? Pues por medio de un Arduino Nano que ya van a ver más adelante. Entonces, si miramos, por ejemplo, acá en esta página nos hablan de que lo que son puertos USB 1.0 y 2.0 y nos puede ofrecer una corriente máxima hasta de 500 miliamperios a los 5 voltios que necesitamos, ¿cierto? Y con ayuda de este elevador de voltaje XY016, miren que de entrada ya nos están diciendo que de aquí podemos obtener hasta 2 amperios. Y si miramos acá las características, podremos notar que tenemos que ponerle un voltaje de entrada entre 2 y 24. Nos puede ofrecer hasta un voltaje de salida máximo de 28 voltios, pero nos recomiendan trabajar en un rango pues, de 26 voltios. O sea, perfectamente podemos obtener aquí los 12 voltios que necesitamos. Y pues nos dice que nos recomienda el fabricante
usarlo pues dentro de un rango de 1 amperio de corriente. Entonces, si recuerdan, pues nosotros únicamente vamos a necesitar 150 miliamperios, por lo tanto, pues no hay inconveniente con estos valores. Entonces, ahora sí pasemos a lo que es la parte del circuito en físico. Entonces, como pueden ver, ya tengo acá la placa montada con ayuda de nuestra protoboard. Y para obtener los 12 voltios de funcionamiento del circuito, lo que vamos a utilizar es un Arduino Nano que nos proporciona 5 voltios. Y con ayuda de este elevador de voltaje, pues obtenemos los 12 voltios que se requieren. Hacemos entonces aquí, ya tengo la medición, ¿sí? La medición en paralelo a la fuente, y ahí están los 12 voltios que requiere el circuito. Ahora, para la medición de la corriente, lo que hacemos es colocar a nuestro multímetro en una escala adecuada. Y si recuerdan, lo que tenemos que hacer es colocar el multímetro en serie con el circuito. Entonces, como pueden ver, ya ilumina bastante bien. Y pues la corriente da, si se pueden dar cuenta, exactamente cercano a los 150 miliamperios que se habían calculado previamente. Entonces, eso fue todo por hoy. Espero que les haya servido este video y muchas gracias por ver.